Nadie puede dar nada de lo que no tiene y no tiene lo que no se es, pero usted no puede obtener lo que no cree. Usted primero tiene que creer para poder obtenerlo, porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Muy buenas noches para todos y todas. ¿Cómo están? Gracias por venir a esta jornada de liberación, a esta Eucaristía, a esta hora santa, y gracias por traer la dispensa para las hermanitas del convento. Que Dios los bendiga siempre. Hoy quiero iniciar despidiéndome. Ya gracias al Señor Jesús hemos llegado al final de nuestra misión. Ya en estos días, creo que mañana y pasado mañana tendremos los dos últimos encuentros por aquí cerca, y ya después partiremos a Puebla y de ahí para Colombia. Si Dios lo permite, nos da vida y licencia y fuerza, podemos vernos dentro de un año. Si no, ahí a través de la internet nos podemos ver todos los días, porque vamos a estar evangelizando mucho, si Dios lo permite, el próximo año, a través de las redes sociales, a través de el YouTube y de todos los diferentes medios de comunicación digitales que nos presenta este mundo contemporáneo. Hoy, mis hermanos y mis hermanas, estamos celebrando una fiesta muy bonita. No solamente nos encontramos en la octava de Navidad, sino que estamos celebrando la fiesta litúrgica de San Juan, apóstol y evangelista. Algunos dirán: Padre, ¿qué significa la octava de Navidad? Significa en la Iglesia Católica que una fiesta es tan grande que la celebración dura 8 días. 8 días. Así como ustedes ven en la boda de Caná que las fiestas duraban 8 días, asimismo en la Iglesia Católica las fiestas grandes dentro de la Iglesia, las solemnidades o algunas entre ellas, la celebración dura 8 días y estamos celebrando todavía la octava de Navidad. Por eso podemos cantar el Gloria en esta octava de Navidad para la gloria del Señor. El tiempo de Navidad, para que ustedes sepan, se extiende desde el 25 de diciembre, mis hermanos, hasta el 9 de enero, que termina con el bautismo del Señor. El bautismo del Señor es la fiesta litúrgica que termina el ciclo de Navidad y abre también para el primer tiempo, el primer momento del tiempo ordinario. Pero en este momento nos encontramos celebrando la fiesta de Navidad. Vea qué bonito esto, que celebramos la Navidad el 25, el 26 de diciembre celebramos al protomártir, al primer mártir llamado San Esteban, y hoy celebramos, mis hermanos y mis hermanas, a San Juan, evangelista, apóstol y evangelista. Mañana celebraremos a los santos inocentes y así sucesivamente. La liturgia sigue extendiéndose. Para esta fiesta hemos escuchado unas lecturas bien bonitas. La primera lectura que encontramos nosotros fue de la primera carta del apóstol San Juan, y el evangelio ha sido tomado también del apóstol San Juan, porque dentro del Nuevo Testamento nosotros encontramos 27 libros, hay 27 libros dentro del Nuevo Testamento, 27, y de estos 27 libros, 5 libros son atribuidos al apóstol San Juan. 5 de los 27, 5 son atribuidos al apóstol San Juan. ¿Cuál es, Padre? El Evangelio, según San Juan, que es el cuarto evangelio canónico. Las 3 cartas del anciano a las iglesias, 3 cartas. Y el libro del Apocalipsis, que es atribuido al apóstol. Este apóstol, mis hermanos y mis hermanas, es conocido dentro del mismo evangelio como el discípulo amado o el discípulo a quien Jesús tanto quería o tanto amaba. Porque uno querer a alguien no significa que sea pecado mortal, o uno amar a alguien no significa que sea pecado. El Señor amó, lo podemos ver hasta el extremo a todos, pero dentro del corazón de Jesús hubo personas que ocupaban un lugar privilegiado. O pensemos, mis hermanos, en su gran amigo Lázaro. Cuando Lázaro murió, el Señor lloró igual que lloró por Jerusalén, lloró el Señor Jesús, y es la cita del Nuevo Testamento más corta, y Jesús lloró, esa es la cita más corta, lloró por su amigo.
Pensemos en el amor que el Señor tenía por María Magdalena, un amor puro, santo, pero la amaba. Y pensemos también en el amor que el Señor tenía en este discípulo que es el discípulo amado. Pero vea qué bonito esto, que la Biblia a veces nos deja a nosotros unos espacios abiertos para que nosotros pongamos nuestro nombre, para que usted ponga su nombre ahí. Un ejemplo, ustedes han leído San Lucas en el capítulo 24, versículo 13 en adelante, más o menos hasta el 34, donde encontramos la perícopa bíblica que nos habla a nosotros acerca de los discípulos de Maús. ¿Sí se acuerdan? Lean Lucas 24, 13 y van a encontrar que dos discípulos, ¿cuántos? ¿Cuántos? Iban saliendo de Jerusalén hacia un pueblo llamado Emaús. 40 estadios, dicen más o menos, o 60 estadios de Jerusalén. Estaba lejos el pueblito. Iban saliendo con el corazón dolido, el corazón apachurrado, el corazón entristecido, roto, decepcionados, porque habían puesto la fe en un hombre llamado Jesús de Nazaret y lo mataron. Y entonces se fueron decepcionados. Y el mismo Jesús aparece en medio de ellos, hablando con ellos, camina con ellos. Uno de ellos se llamaba Cleofás y el otro, eran dos y el otro puede tener su nombre. Se puede llamar Bernardo, qué nombre tan dulce. Se puede llamar María, Anacleta, yo no sé. El otro es usted que puede estar saliendo de Jerusalén, que es la iglesia, y puede estar yéndose decepcionado de Dios y poniendo su fe en todo menos en Dios. Y entonces el Señor llega y lo devuelve a Jerusalén. Vea qué bonito esto. Hoy encontramos, lógicamente, que es una persona natural. El discípulo amado San Juan, nosotros sabemos quién es. Pero también el evangelista no es egoísta y deja un espacio abierto para que usted y yo pongamos nuestro nombre. El discípulo amado. ¿Cuántos quieren ser discípulos amados del Señor? Uy, ¿tan poquitos? ¿Cuántos quieren ser discípulos amados del Señor? Bajen la mano para que no le salga músculo así como el mío. Mírenme aquí. Para que usted sea discípulo amado, tiene que cumplir con unos requisitos. El primer requisito lo encontramos nosotros dentro del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el primer requisito? Que usted sea llamado por Dios. Y cuando el Señor llama, hay algo bien interesante, que Dios no llama a desocupados. Y cuando Dios llama a alguien que está desocupado, lo ocupa en su reino. Se lo repito, Dios no llama a desocupados. Es que hay gente que dice, ay, es que esos que van a la iglesia es porque no tienen nada que hacer. ¡Ja! No tienen nada que hacer. Oigan a este. Dios no llama a desocupados. Pero Dios cuando llama a un desocupado, lo ocupa en su reino. Pero nosotros no estamos aquí porque no tengamos que hacer. O porque nos sobró el tiempo y entonces nos vamos para la iglesia. Tenemos que esforzarnos por sacar el tiempo, a veces en medio del cansancio del trabajo, del día, y sin embargo tenemos que sacar el tiempo para ir, porque Dios cuando nos llama nos encuentra nosotros trabajando, y eso fue lo que pasó con el discípulo amado. Estaba San Juan y su hermano. ¿Cómo se llama el hermano de San Juan? Santiago, muy bien, saben harto. Santiago el mayor, porque en la Biblia hay dos Santiagos, el menor y el mayor. Y estaba Santiago y su hermano Juan trabajando. ¿En qué trabajaban? Muy bien, pescadores, qué bueno. Eran pescadores. ¿Y cómo se llamaba su papá, el papá de ellos? El Zebedeo, qué bueno, profundamente. ¿Y la mamá? Salomé, qué bien. Estaban trabajando con su papá, con el Zebedeo. ¿Dónde estaban? En la orilla del mar, ahí trabajando, lavando las redes. Y el Señor Jesús llegó y ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? Los llamó. ¿Qué hizo? Más fuerte. Por última vez. El Señor los llamó porque estaban trabajando y los llamó para que dejaran de ser pescadores y se convirtieran en pescadores de hombres. Pero vea qué interesante esto. El problema no es que Dios llame, porque Dios siempre llama. ¿Cuál es el problema? Que nosotros le demos una respuesta a Dios. ¿Qué respuesta le estás dando a Dios? Dios te llama y eso se llama una vocación. Dios te llama, pero le quieres responder a Dios. Vea, yo tuve una crisis vocacional en el seminario, muy fuerte. Yo estaba en Nicaragua, Centroamérica, en León, Nicaragua.
me dio una crisis muy fuerte, personal muy fuerte. Yo quise abandonar el seminario. Quise irme de la comunidad. Yo pertenecía a una comunidad muy bonita, muy hermosa, que lastimosamente se acabó en plena pandemia, llamado Misioneros Marianos. El fundador, el padre Mauricio Cuesta, que les pido oración por él porque está batallando contra un cártel terrible, terrible, abandonado totalmente. El padre Mauricio, no lo abandonemos nosotros en oración. Pero vea qué interesante esto. Una crisis durísima y quise abandonar el seminario. Y entonces fui donde mi director espiritual, porque todos nosotros debemos tener un director espiritual. Alguien que nos ayude, que nos escuche, que nos aconseje. Porque a veces buscamos consejos donde no debemos buscarlo. Y vamos donde la comadre y el compadre, y la comadre le dice, vea, límpiese con el huevo, vaya a la muerte, haga esto, haga aquello. Y entonces va la gentecita lejos del Señor. Hay que buscar una persona que nos acerque al Señor. Y yo fui donde mi director espiritual y él me dijo, mira Bernardo, la duda mía era si yo tenía o no tenía vocación, porque es una pregunta que uno se hace. ¿Será que yo tengo o no tengo vocación? ¿Estoy o no estoy para esto? Y la persona me dijo, Dios llama y Dios siempre llama. Pero el problema no es que Dios llame, el problema es qué respuesta le vas a dar tú a Dios que te está llamando. Y me regaló una cita bíblica que es Romanos 11:29. 11:29 de Romanos dice, Dios nunca quita lo que da, ni retira su llamado, ni retira su vocación. Dios nunca quita lo que da, ni retira su llamado. Y me regaló esa cita. ¿Y qué respuesta le di yo a Dios? Pues la respuesta de la Virgen, sí, aquí estoy, como tu esclavo, sin importar cómo me esté sintiendo, lo que estoy viviendo. Y después esa crisis se disipó y aquí estoy yo, sacerdote, para la gloria y honra del Señor. Pero vean qué interesante, el Señor va donde está el discípulo amado trabajando con su hermano Santiago y el Señor los llama. Y dice que inmediatamente, dice la Biblia, y esto me encanta a mí, porque la respuesta de aquel que quiere ser discípulo amado de Jesús tiene que ser una respuesta inmediata. Porque a veces decimos mañana, mañana, y no solamente se nos pasa el tiempo, sino que se nos pasa la vida, diciendo mañana y mañana. Le pasa lo que me pasa a mí con el gimnasio. Yo llevo 10 años diciendo mañana voy al gimnasio. 10 años. Qué cosa tan maluca. Pero vea qué interesante esto. Hermanos y hermanas, ¿qué respuesta le vamos a dar nosotros hoy a Jesús? Dios nos está llamando para que nosotros seamos discípulos amados. ¿Qué respuesta le vamos a dar al Señor? ¿Lo vamos a seguir? ¿Será que vamos a salir de estas 4 paredes, esta capilla tan hermosa construida por ustedes? Y me alegra mucho ya este año verla totalmente terminada. ¿Cuántos años lleva Demetrio trabajando en esta capilla? En los últimos 3 años pues me he podido yo unir de a poquitos para ayudarle en esta construcción tan bonita. Pero qué bonito que salir de estas 4 paredes, de esta capilla, de este oratorio, y poder decirle a Jesús, Jesús, te voy a seguir. Voy a ir detrás tuyo, sin importar lo que pase, sin importar lo que viva, voy a dejar mis seguridades humanas y voy a ir detrás tuyo. Entonces, primer requisito para ser discípulo amado, si tú quieres ser discípulo amado del Señor, es seguir inmediatamente a Jesús. ¿Amén? Amén. ¿Quieren conocer cuál es el segundo requisito? Pues por la misma ofrenda se los voy a decir. Escúcheme muy bien. El segundo requisito para yo ser discípulo amado del Señor, me tengo que volver una persona eucarística. ¿Una persona qué? Eucarística. Más fuerte. Eucarística. Por última vez. Eucarística. ¿Cómo así eucarística? Claro, enamorado de Jesús. En la Eucaristía. ¿Y de dónde sacamos esa cita bíblica? Vea, ¿ustedes se acuerdan cuando el Señor estaba celebrando la última cena? Acuérdense que la última cena de una manera especial la encontramos nosotros en San Juan en el capítulo 13, versículo hasta el capítulo 17. Del 13 al 17. 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos de una noche de Jesús con sus apóstoles. Algo impresionante, algo supremamente profundo, que tenemos que ponerle cuidado. Y resulta que el Señor estaba compartiendo con sus discípulos. Vino el lavatorio de los pies, después vino la institución de la Eucaristía, del orden sacerdotal, del mandamiento del amor. Pero nos dice a nosotros que en aquella cena hubo una persona que era la que pudo poner su cabeza en el pecho del Maestro. Y esa persona era el discípulo amado. Y en el pecho del Maestro, ¿qué encontramos?
El Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y qué se hace presente en el altar cuando el sacerdote pone las manos sobre la hostia y el vino? ¿Qué se hace presente? El cuerpo, el alma y la divinidad de Jesús. ¿Se acuerdan del milagro del anciano Italia? El Papa Pablo VI permitió a los científicos que hicieran un estudio de ese milagro eucarístico. ¿Y saben qué dijeron los científicos? Que estaba el músculo del corazón llamado miocardio. El miocardio. Es decir, en la Eucaristía se hace presente el corazón de Jesús. Entonces, ¿qué significa poner su cabeza del pecho del maestro? Es decir, estar cercano al corazón de Jesús. Y el discípulo amado es aquel que está cercano al corazón de Jesús. ¿Y cómo hago yo para acercarme al corazón de Jesús? En la Eucaristía. Qué cosa tan profunda. El discípulo amado tiene que ser eucarístico. Si usted no vive enamorado de la Eucaristía, hermano y hermana, está perdiendo tiempo valioso. La Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana. En la Eucaristía encontramos al mismo Dios. Yo le decía al Señor, Señor, yo quiero entender verdaderamente, yo venía de una protestante, quiero entender lo que pasa ahí. Y a mí Dios me regaló un milagro eucarístico. Yo a un satánico le quité una hostia que se había robado en Colombia, en Fontibón, en la diócesis de Fontibón se la había robado para una misa negra y me buscó y lo aconsejé y le quité la hostia y la puse en un vaso con agua para que perdiera la forma y se convirtió en un pedazo de carne impresionante. La hostia era una hostia del tamaño de la forma del pueblo y se convirtió en una forma presbiteral, un pedazo de carne impresionante, hermanos y hermanas. Y algunos dirán, Padre, ¿por qué sucedió esto? No, es que no solamente sucedió, sucede en todos los altares del mundo católico, cuando un sacerdote impone las manos e invoca al Espíritu Santo, y viene el Espíritu Santo a través de las manos consagradas del sacerdote, y sucede la epíclesis para que suceda el milagro de la transustanciación. Es decir, ya deja de ser pan para convertirse en cuerpo, sangre, alma y divinidad del mismo Dios. El discípulo amado tiene que ser eucarístico. Tenemos que estar nosotros enamorados de la Eucaristía. Entonces, si usted quiere ser discípulo amado, su respuesta tiene que ser pronta al Señor. Y si usted quiere ser discípulo amado, tiene que enamorarse de la Eucaristía. La Iglesia Católica nos pide ir los domingos a misa. Claro que sí, es precepto, obligación. Pero si usted es discípulo amado, ojalá pueda ir todos los días a tener ese encuentro íntimo y personal con el Señor en la Eucaristía. ¿Sí me hago entender o no? Sí. Tercero, para ser discípulo amado hay un tercer requisito. ¿Y cuál es ese tercer requisito, Padre? El discípulo amado tiene que ser profundamente mariano. ¿Tiene que ser qué? Profundamente mariano. ¿Tiene que ser qué? Profundamente mariano. Tiene que ser mariano, enamorado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Vea qué interesante esto. El discípulo amado tuvo la valentía de llegar hasta la cruz del Calvario. San Juan capítulo 19, versículo 26. Junto a la cruz del Señor estaba María, la de Cleofás, María, la Magdalena, María, la hermana de su madre. Estaba el discípulo amado y la Virgen María. 5 personas estaban ahí en ese lugar. El único apóstol era él, el discípulo amado. Llegó hasta ahí. Y estando ahí, a los pies de la cruz del Señor, el Señor mira hacia abajo. ¿Y a quién ve el Señor? ¿A quién ve? A su madre. ¿A quién? A su madre. ¿Y qué le dijo el Señor a la Virgen María? ¿Qué le dijo? Le dijo, mujer, porque la está convirtiendo en la nueva Eva, en la madre de todos los vivientes. Y esto es impresionante, esa palabra en la cruz del Señor, diciéndole mujer, es decir, madre de los vivientes, del nuevo pueblo de Dios, de la Iglesia Católica, del cuerpo místico de Cristo, la nueva Eva, mujer. Ahí a tu hijo. Y después vio al discípulo a quien tanto amaba, le dijo, hijo, ahí a tu madre. ¿Y qué dice el versículo 26 y 27? Y desde aquella hora el discípulo amado la acogió en su ¿A quién acogió en su casa? ¿Quién? ¿Y quién se la estaba entregando? ¿Quién? El Papa Francisco dice que el testamento de Jesús
lo dijo en la cruz, y lo más precioso que el Señor nos estaba entregando era su Santísima Madre. Y si Jesucristo entregó a su Santísima Madre, al discípulo amado, ¿quiénes somos nosotros para rechazar ese regalo de nuestro Señor, esa herencia del Señor? Claro que San Juan, el discípulo amado, se la llevó a su casa, pero ¿su casa qué significa? ¿Qué significa su casa? ¿El lugar físico? Claro que sí, el lugar físico, la casa, pero la casa significa la vida, el corazón, el cuerpo, la existencia, la palabra más completa, como más cercana de traducción, significa la casa, significa la existencia humana. En la vida misma se la llevó a vivir. Es decir, la Virgen María no puede estar separada de nuestra existencia. Tiene que ser parte fundamental de nuestra vida. Y es tan impresionante esto, que en la historia de la iglesia vemos nosotros cómo San Juan se fue a Éfeso a predicar la palabra y se llevó a la Virgen María, y allá en Éfeso está la casa en que vivió la Santísima Virgen María. También en Ancona, en Loreto, está la casita de donde vivió la Virgen, y la otra está ahí, en Éfeso, hoy en día en Turquía, por ahí cerca. Si se acuerdan, Constantinopla, por hoy en día le dicen Turquía, en Éfeso ahí. Está la casa donde vivió la Santísima Virgen María con San Juan, porque se la llevó verdaderamente. Y en la casa de San Juan, ¿quiénes vivían? Vivían 4 personas. Su papá, el Zebedeo, su mamá, Salomé, su hermano Santiago el mayor, y vivía San Juan, 4 personas. Y vea qué bonito esto, porque no solamente San Juan amó a la Virgen María, sino que también Santiago el mayor amó a la Virgen, o si no, pensemos cuando Santiago se fue a evangelizar España y la Virgen María supo que Santiago se había cansado de la misión y iba a abandonar la misión, y se le aparece parada en un pilar. Aún estaba viva la Virgen y se le aparece parada en un pilar. Le llamamos la Virgen del Pilar en Zaragoza. Y eso no me lo estoy inventando yo, eso hace parte de la historia de la iglesia. La Virgen del Pilar, la primera aparición de la Virgen María estando viva, como que impulsando a Santiago para que no abandonara la misión. Y Santiago siguió predicando, evangelizó España, se convirtieron los europeos y fue a contarles allá a sus amigos en Jerusalén, y llegó Herodes y lo mató, le cortó la cabeza. Y es enterrado en Europa y se llama Compostela el lugar, Santiago de Compostela, y toda Europa se construye visitando los restos del apóstol Santiago. Y esto es bonito, y yo me hago una pregunta. ¿A nosotros quiénes nos evangelizaron? ¿Quiénes? Los españoles, los europeos. Y nos trajeron la fe de Jesús de Nazaret, ¿sí o no? Sí, pero también nos trajeron el amor, ¿por quién? Por la Virgen María. Y hubo países que fueron evangelizados por europeos, protestantes, Estados Unidos de Norteamérica, países que fueron evangelizados y no comunicaron ese amor por la Santísima Virgen María porque habían renegado de lo que Dios le dio al apóstol ahí en la cruz. Sin embargo, los que fuimos evangelizados, conquistados, evangelizados por algunos europeos, amamos profundamente a la Virgen porque nos trajeron ese conocimiento de Dios y ese amor mariano. ¿Sí o no? Sí. ¿Y quién les enseñó a ellos a amar a la Virgen? ¿Quién? Pues el que los evangelizó. ¿Y quién lo evangelizó? Santiago. ¿Y en dónde aprendió Santiago a amar a la Virgen? Pues en la casa, porque no es que se la llevó San Juan a vivir allá. Y entonces tenemos que aprender nosotros. El discípulo amado es aquel que es profundamente mariano, el que es enamorado de Dios y de su Santísima Madre, la Virgen María. Entonces les voy a decir una palabra bíblica o teológica, como la quieran decir. El discípulo amado tiene que ser cristocéntrico y mariano, centrado en Jesús de Nazaret, pero a través del corazón inmaculado de su Santísima Madre, porque no hay camino más seguro y más rápido y más recto para llegar a Jesús que el corazón inmaculado de su Santísima Madre. Amén. Amén. Fuerte ese aplauso al Señor Jesús. Cuarto requisito. El discípulo amado, mis hermanos y mis hermanas, tiene que ser testigo del resucitado. ¿Tiene que ser qué? Testigo del resucitado. Más fuerte, ¿tiene que ser qué? Testigo del resucitado. Por última vez, ¿tiene que ser qué? Testigo del
¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido bautizados en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Levantemos la mano. Bien, gracias al Señor, estoy en la Iglesia de Jesucristo. Bajen la mano. ¿Y cuántos hemos sido confirmados en la Iglesia Católica? Levanten la mano. Ve, estoy en la Iglesia de Jesús. Fuerte el aplauso al Señor. Cuando nosotros nos confirmamos en la Iglesia Católica, o el obispo nos confirma, utiliza un aceite, un óleo. Recordemos que el Jueves Santo, en la misa crismal, al obispo se le presentan 3 aceites, ¿sí? 3. 2 aceites son bendecidos. ¿Cuáles son los 2 aceites que son bendecidos? El aceite para los enfermos, el de la unción de los enfermos, es un aceite que es bendecido. Y el otro, el óleo de los catecúmenos. Catecúmenos son bendecidos. Pero un aceite, un óleo es consagrado. Consagrado. ¿Cuál es el consagrado? El Santo Crisma. Y el Santo Crisma tiene una particularidad bien bonita, que es comunicar el Espíritu Santo. Y ese Santo Crisma lo utilizamos en el bautismo. Y cuando nos bautizaron a nosotros, nos pusieron el crisma ¿dónde? Aquí en la coronita de la cabeza, consagrándonos como sacerdotes, profetas y reyes. Otro sacramento en el cual es utilizado el Santo Crisma, ¿cuál es? El sacramento de la confirmación. Y el obispo nos pone a nosotros el crisma ¿en dónde? En la frente. Y el otro es cuando es ordenado sacerdote y se lo pone ¿en dónde? En las manos. Estos 3 sacramentos imprimen carácter sacramental y se pueden recibir una sola vez en la vida. Usted es bautizado solamente una vez, confirmado solamente una vez y ordenado solamente una vez, como presbítero. ¿Me hago entender o no? Sí. No hay una reordenación ni un rebautismo. Hay gente que se llaman los anabaptistas que creen en el rebautismo. No, señor, eso no existe. La Biblia dice en Efesios, en el capítulo 4, que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Uno solo. Y ese crisma comunica al Espíritu Santo. También se utiliza cuando se consagra un altar como este. Este altar tiene una particularidad muy bonita, que es una sola pieza, una pieza en piedra de mármol, una sola, que es fijo, no lo puede mover nadie. Ese altar se puede consagrar, y cuando el obispo va a consagrar un altar, entonces lo unta del Santo Crisma, porque lo consagra para el servicio. Cuando el altar es móvil, que el altar se puede mover, no se puede consagrar, solamente se bendice. ¿Sí me hago entender? Cuando es fijo se consagra, cuando es móvil solamente se bendice. Cuando nosotros fuimos confirmados en la Iglesia Católica, nosotros somos confirmados, y el resumen de la confirmación lo podemos decir en una sola palabra, y es ser testigos de Jesucristo. Testigos. Dije 3 palabras, pero testigos de Jesucristo. Esta es, hermanos y hermanas, el resumen de la confirmación. Testigo. ¿Y sabe la palabra testigo? ¿De qué palabra griega viene? ¿Testigo? ¿Sí saben o no? De la palabra mártir. La palabra mártir en griego, testigo en español. Nosotros nos confirmamos para ser testigos de Jesucristo. Hay gente que es testigo de Jehová. No, eso no. Testigo de Jesucristo. Y el discípulo amado es el que es testigo del resucitado. ¿Y quién es el testigo? El testigo, mírenme aquí, es el que ve, oye. ¿Qué decía la primera lectura? Lo que hemos visto con nuestros ojos, hemos oído con nuestros oídos y hemos tocado con nuestras manos, te lo damos a conocer. El testigo es el que ve, oye, vive, toca, siente. Este es el testigo. Si nosotros estamos aquí reunidos y en la parte de afuera sucede un accidente y viene la policía, ningún testimonio de nosotros sirve, ninguno sirve, porque no vimos nada. ¿Quién es el que puede ser testigo? El que estaba afuera y vio el accidente, lo vio, entonces puede contar qué vio, qué vivió, cómo fue, dónde fue y todo lo que sucedió. Nosotros no podemos, porque estamos encerrados aquí en estas 4 paredes. Entonces, ¿quién es el testigo? El que ve y cree. ¿Y qué dice hoy San Juan capítulo 20, versículo 8? Vea qué interesante esto. Dice, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. ¿Qué hizo? Vio y creyó. Más fuerte. Vio y creyó.
Por última vez. Entonces, si usted quiere ser discípulo amado, tiene que ver y creer en Dios. ¿Y qué significa creer? Significa poner la fe en Dios. Les voy a enseñar un mnemotécnico. Mírenme aquí. Yo sé que soy feo, pero aguántese un momentico. Mírenme. Fe es. Hagan así, seguridad. Agárrese de un árbol, detener. Lo que se espera. Certeza de lo que no se ve. No, pero ¿sabes qué es un ojo? De lo que no ve. Hebreos 11:1 dice, fe es seguridad de tener lo que se espera. Certeza de lo que no. Esto es fe. El discípulo amado del Señor es el que vio y creyó. Es decir, el testigo de Jesús. Y como vio y creyó, tiene que hablar de lo que ve y cree. Tiene que hablar de lo que sus ojos vieron y su fe creyó. Dice el principio de razón suficiente de la lógica aristotélica que nadie puede dar nada de lo que no tiene y no tiene lo que no se es. Pero usted no puede obtener lo que no cree. Usted primero tiene que creer para poder obtenerlo. Porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Entonces, después de que usted viva, de que usted vea, de que usted palpe, de que usted crea, a usted nadie le puede quitar lo bailado. A mí me dicen, pero este cura loco, ¿cómo va a expulsar demonios y sanar enfermos? Pero es que yo lo he visto. Ay, que el diablo no existe. ¿Cómo que no existe si yo lo he visto? No solamente porque en mi vida antes de convertirme fui satanista y drogadicto y alcohólico. No solamente porque le serví al demonio, sino que mi ministerio lo veo todos los días en las diferentes partes del mundo donde voy. Que digan no, que la gente del cuarto centenario, San Juan del Río, Querétaro, es gente loca que grita, pero es que el mundo está loco. Porque donde voy y elevamos la voz al cielo, siempre hay una liberación, una sanación, un milagro. Que me digan a mí, ¿los milagros no existen? ¿Cómo que no existen los milagros? Yo aquel día estaba predicando por allá cerca de Guadalajara y estábamos orando, se levantaron 6 paralíticos. Ayer ustedes mismos vieron los que fueron, una señora que no podía caminar, soltó ese bastón y empezó a caminar. ¿Y eso cómo se llama? Un milagro. Y a mí que me digan que los milagros no existen. A mí que me digan que no existen si yo todos los días lo veo en mi ministerio y me lo pueden negar con teología y me lo pueden negar con Biblia y me lo pueden negar con lo que quieran. Pero a mí nadie me va a quitar lo bailado porque es que yo soy testigo. Yo veo y creo lo que el Señor hace. Y si usted quiere ser discípulo amado del Señor, tiene que aprender a ver y a creer en el Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Y para terminar, porque a mí me encanta predicar, no sé si han visto que me gusta mucho. Pero para terminar le voy a dar el 5 aspecto, el quinto, para ser discípulo amado. ¿Cuál es el primero? Muy bien, una respuesta inmediata al Señor. El segundo, eucarístico. El tercero, mariano. El cuarto, testigo del resucitado. Y el quinto, no se preocupe, por la misma segunda ofrenda se lo voy a decir. Ve lo que dice. El discípulo amado tiene que ser seguidor de Jesús. ¿Tiene que ser qué? Seguidor de Jesús. Más fuerte. Seguidor de Jesús. Por última vez. Seguidor de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro negó al Señor? ¿Por qué negó Pedro al Señor? Que porque le sanó la suegra. No, por eso no fue. Pedro no negó al Señor porque le sanó la suegra, madre. Eso es mentira. ¿Por qué negó? Bueno, da rabia, sí, yo lo sé, soy consciente. Pero, ¿por qué Pedro negó al Señor? ¿Por qué? Porque le entró un miedo y lo negó, ¿cierto? Y entonces lo niega ¿cuántas veces? 3 veces, ¿cierto? Y después de que el Señor resucita, ¿Pedro dónde está? ¿Dónde está Pedro? ¿Y los otros apóstoles dónde están? ¿Dónde? No están escondidos. Habían regresado a su pasado, habían vuelto a ser pescadores, de donde los había sacado el Señor. Porque si usted no se vuelve seguidor de Jesús, va a volver a su pasado. ¿De dónde lo sacó el Señor? Uy, Dios mío, que Dios me perdone a mí si yo vuelvo a mi pasado.
Uy, sería una locura. Andaría así con la marihuana toda hora, ya tú sabes. Uy, no, Dios mío, Jesús. ¿De dónde lo sacó el Señor a usted, hermano? Uy, no. Dios me libere, por favor, yo no quiero ser sicario. No, 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 no. Pero ¿de dónde lo sacó el Señor? Pedro había vuelto a su pasado. Vea lo que dice, vea. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos a orillas del mar de Tiberíades. El mar de Tiberíades, el mar de Galilea, donde los había llamado el Señor. Se manifestó de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos del Zebedeo. ¿Quiénes? Los hijos del Zebedeo. ¿Y quiénes son los hijos del Zebedeo? ¿Quiénes? Santiago y San Juan. Y otros dos discípulos. Esos otros dos puede ser usted y puedo ser yo. Dios nos libre. Y vea qué bonito esto. Dice, Simón Pedro le dice, voy a pescar. ¿Qué dice Pedro? Voy a pescar. Estaba regresando ¿a dónde? A su pasado. Y vea qué bonito es el Señor. Que Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Así usted quiere volver a su cochino pasado. A esa cochina cantina donde lo sacó el Señor borracho y allá donde la bruja, donde el brujo, donde la muerte. Si usted quiere volver allá, el Señor siempre lo va a llamar. Pero su respuesta tiene que ser inmediata. Pedro dijo, voy a pescar. Quería volver al pasado. Bueno, se fueron a pescar, no les voy a leer. Y estaban pescando y entonces se aparece el Señor Jesús en la orilla y les dice, vea, pesquen, tiren las redes hacia la derecha y tiran las redes hacia la derecha y entonces sacan 153 peces. 153 eran las especies conocidas de los peces en la época de Jesús. Sacaron una cantidad impresionante. Y entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Pedro? Pedro dice, es el Señor. Y entonces Pedro se bota y empieza a nadar y se va adelante y se encuentra con el Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces el Señor Jesucristo se pone a hablar con Pedro y le pregunta 3 veces, ¿cómo le dice? ¿Cómo le dice el Señor a este hombre? Le dice, después de haber comido, Jesús dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan. ¿Cómo le dijo? Simón, hijo de Juan. ¿Qué significa Simón? Yo una vez me leí un catecismo que era el catecismo de Pedro y decía este catecismo que Simón significaba caña quebradiza. Un bastón en el cual el que se apoya en este bastón, el bastón se rompe y le hiere la mano, le traspasa la mano. Caña quebradiza. Así se llamaba antes de la conversión. Simón, porque volvió a su pasado. Simón, hombre viejo. Simón, hijo de Juan, le dice el Señor. Y le pregunta al Señor 3 veces, ¿tú me amas? Y vuelve y le pregunta, ¿tú me amas? Y vuelve y le pregunta, ¿tú me amas? Y dice la tercera, se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez. Dice San Juan 21:17. Se entristeció Pedro de que preguntara por tercera vez que si lo quería, que si lo amaba. Y entonces le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y entonces el Señor Jesucristo confirma nuevamente la misión que le había dado. Romanos 11:29, Dios nunca quita su llamado, no retira sus dones. Los dones que Dios ha dado nunca los quita. Le dice el Señor a Pedro, apacienta mis ovejas. Le vuelve a dar. ¿Y por qué le pregunta 3 veces? Porque 3 veces lo había negado. Y entonces el Señor necesitaba que Pedro confirmara 3 veces su amor. Y esto es impresionante. Y después se van. El Señor le dice a Pedro cómo va a morir. Le anuncia al Señor que lo van a llevar, que lo van a amarrar, que otro lo ceñiría. Pero ahorita el Señor le anuncia eso. Y vea lo que dice el versículo 19. Con esto indicaba de qué manera o qué clase de muerte iba Pedro a glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Es decir, el Señor confirma su llamado. Y vea lo que dice el versículo 20. Vea, escuchen. Y yo estoy hablando del discípulo amado, no de Pedro, pero tengo que darles el contexto. Dice, Pedro se vuelve y ve, siguiéndole detrás al discípulo a quien Jesús tanto amaba. ¿Qué estaba haciendo el discípulo? Siguiéndoles. ¿Qué estaba haciendo? Siguiéndoles. Entonces, el discípulo amado tiene que ser seguidor de Jesús. Así usted quiera volver a su pasado. Así que usted quiera volver de donde lo sacó el Señor, usted tiene que volverse un seguidor de Jesús. Estar siempre detrás de nuestro Señor Jesucristo. Así lo critiquen. Perdónenme en una expresión que en Colombia decimos nosotros, no sé cómo suene, aquí en México, grosero o no grosero, pero cuando una mujer va mucho
allá a los congresos y a las oraciones, le dicen por criticarla, vieja rezandera, ¿sí? Vieja rezandera. Así le digan a usted, ay, vieja rezandera, así le digan a usted, cucaracha de sacristía, le digan lo que le digan a usted. Porque eso nos dicen, ¿no? Ay, no, pues qué santo, Santo David, ¿no? San Bernardo, entonces, ¿no? El milagroso de Buga, ¿no? Ay, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. No, entonces que ya suda agua bendita, entonces le prende una velita aquí. Así le digan lo que le digan, el discípulo amado tiene que ser un seguidor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se los voy a recordar. Primero, la respuesta tiene que ser inmediata, pronta. Segundo, el discípulo amado tiene que ser eucarístico. Tercero, tiene que ser mariano. Cuarto, tiene que ser testigo. Y quinto, tiene que ser un verdadero seguidor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser discípulos amados? Levanten su mano. Si usted quiere ser discípulo amado, yo me despido con estos consejos. Y le pido al Señor Jesús que algún día los vuelva a encontrar, pueda volver a orar por ustedes y me acoja a sus oraciones. Por favor, si ustedes siendo discípulos amados van a la misa, por favor recen por mí. Mi ministerio está siendo altamente perseguido. Tengo vientos en contra. Si usted está rezando el rosario, regáleme un Ave María, una sola, no le pido más, una. Diga, esta Ave María es por el ministerio del Padre Bernardo Moncada. Y siendo usted discípulo amado, por favor se lo ruego encarecidamente, póngame en las oraciones para que el Señor me siga dando la valentía y yo también siga siendo discípulo amado del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima.